En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios entonces: sea la luz. Y la luz fue. Dijo asimismo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas de otras. Dijo también Dios: reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido. Y al elemento árido diole Dios el nombre de tierra, y a las aguas reunidas las llamó mares. Y vio Dios que todo lo hecho era bueno. Esta es la historia de Navarra, un rectángulo de 10.421 kilómetros. ¿Aproximadamente? Sí, claro. Un rectángulo encerrado al norte por la línea pirenaica, desde la Mesa de los Tres Reyes hasta el puente de Endarlaza, apoyado al sur, en la ribera del Ebro. Y limitado por Francia, Aragón, Logroño, Álava y Guipúzcoa. Dentro de ese territorio... Yo, el roble, veo una tierra forestal en que reinan 4 dinastías. Las hayas, los pinos, las encinas y los robles. Cierto que hay álamos y abetos y olmos, y frutales, y romero, zarza, espliegos y chaparros. Pero en la selva del Irati, en Velate, en Eguía, en Alsasua o en Aralar, en Goñi o en la Burunda, hayas, pinos, encinas y, sobre todo, robles. Navarra es el roble. Yo soy la higa de Monreal. Navarra es una prodigiosa combinación de montañas y llanuras, de valles fértiles y tierras áridas, de bosques oscuros y levantadas montañas de nieves y sequedades. Una tierra de contrastes, desde el levantamiento pirenaico a la depresión del Ebro. Desde la lluvia casi constante de las montañas a la sequedad casi permanente de las Bardenas. Desde los 20 días helados de la ribera hasta los 200 de las montañas altas. Tierra de contrastes, sí. Yo lo sé bien. Yo, el río Aragón, pariente del Ega y amigo del Bidasoa. Yo llevo al Ebro 4/5 partes de las aguas navarras. El Irati me las trae desde el mismo pico de Ori. El Esca, desde el valle del Roncal. Y por el Cidacos tengo noticias de la Peña Unzué, de Tafalla y de Olite. Yo soy el toro. ¿Salvaje? No sé. Los hombres hablan de contrastes, de montañas, de zona media, de ribera, y también de montañas húmedas o frías, de cuencas, riberas y limitaciones. Puede que tengan razón. Y sin embargo, Navarra es una. Yo solo soy un pobre monje cronista, tan pobre que por no cambiar, ni siquiera puedo variar de criterio. Los especialistas han subrayado siempre la variedad geográfica de Navarra. La Navarra cantábrica, la pirenaica, la media y la de la ribera. Así es. Y eso quiere decir, en resumen, milenios siendo una encrucijada de caminos y, por tanto, de culturas. Yo soy un guerrero. He visto siempre a la Navarra montañesa como una reserva demográfica, un refugio, un baluarte lógicamente inclinado al autogobierno de sus ámbitos minúsculos. Es lógico, pero yo, monje cronista, he visto también un depósito de tradiciones que ha conservado el sustrato lingüístico más antiguo de todo el occidente europeo. Yo he visto a la Navarra de la Ribera en una continua renovación de su poblamiento y abierta a grandes series de ondas culturales. Exacto. Esa es la Navarra mediterránea, donde un legionario o un funcionario romano encontrarían el mismo ambiente, parecidos paisajes, análogos problemas a los de su tierra natal, fuera esta Italia, Dalmacia, el Rosellón o África del Norte. Entonces, la Navarra intermedia era un eslabón entre montañas y riberas, que en unas épocas conquistaba la montaña y en otras la ribera. Conquistaba, amigo guerrero, o sencillamente ofrecía como una posibilidad de síntesis, porque también
Era una tierra predestinada a ser la cuna y el corazón de la formación política, del reino que acabaría hermanando a las navarras. El alumbramiento del Reino de Navarra, su primer desarrollo con garantías de pervivencia, no se produjo hasta los siglos IX y X, en un proceso histórico prolongado durante 7 u 8 generaciones. Ni siquiera entonces se había hallado el nombre definitivo del reino, que se llamó oficialmente Reino de Pamplona hasta muy avanzado el siglo XII. ¡Calma! La prehistoria, construida exclusivamente por los vestigios de la cultura material, se prolonga hasta el siglo II antes de nuestra era. La protohistoria se extiende, en cierto modo, hasta el siglo VIII de nuestra misma era. Los testimonios escritos de este largo período, un milenio, proceden en general de círculos culturales externos. Son textos griegos, romanos, hispanogodos, francos o musulmanes. Calma tú ahora, cronista. La prehistoria navarra solo se puede estudiar dentro del ámbito más amplio del sudoeste de Europa. Algo se sabrá del primitivo poblamiento. Poco. En el Paleolítico circularían bandas de cazadores y recolectores, pero faltan vestigios. Hay pocos materiales que estudiar. ¿Pocos o...? Algunos útiles de piedra hallados en Zúñiga, Estella, Lumbier y la Sierra de Urbasa. Algunos vestigios de poblamiento en Alsasua, Olazagutía, Urdax, Echauri, Abaurre Alta y Zugarramurdi. Poco. ¿Y en el Neolítico? Poco también. Bastantes dólmenes al norte de la cuenca de Pamplona. Otros también en Artajona, Pero casi tendremos que empezar a contar a partir de la Edad del Bronce. Sí, 3000 años antes de Cristo. Eso es. Se abre el área septentrional con un comienzo de economía pastoril y empieza en la Navarra media y meridional una vida agrícola con talleres de sílex al aire libre. ¿Con qué pueblos? Pueblos sin nombre. Y pasado el año 1000 a.C., inmigrantes europeos, celtas, portadores de elementos culturales de la Edad de Hierro. ¿Eso está documentado? Hay restos de poblados, sí, en Lizoain, Ibiricu, Pamplona, Echauri, Estella, Los Arcos, Oteiza de la Solana, Viana, Lodosa, Fitero. No son pocos, no. Soy el roble. Lo que viene después lo vi mejor que nadie. El Pirineo apareció como una zona de tránsito obligado. En la Edad de Hierro, los aborígenes entraron en contacto con grupos humanos poseedores de una cultura material y técnica superior. Cierta metalurgia, el carro, la tracción animal, mejores técnicas agrícolas, un discreto conocimiento ganadero. Entonces llegué yo, el toro. Sí, seguramente. No eran simples bandas armadas. Eran pueblos que se movían con todo su patrimonio cultural. ¿Dónde se establecieron? En la cuenca de Pamplona, en el Valle del Ebro celtizaron a la población autóctona. Se mezclaron. Hasta que un día... Todos los que en los montes habitaban eran gente que comía poco, no bebía sino agua y dormía en el suelo. Llevan el cabello crecido y largo como las mujeres, y al combatir se cubren con mitras la cabeza. Comen mucha carne de cabrones, los sacrifican a Marte, y también prisioneros y caballos. Gustan de los certámenes gimnásticos, ejercitándose en el manejo de las armas, en montar a caballo, en el pugilato y en la carrera, y en los combates de escuadrones. Los montañeses se alimentan en 2 épocas del año de bellotas, secándolas, moliéndolas y haciendo pan con esta harina. Las conservan largo tiempo. Beben cerveza, porque la tierra escasea en vino, y cuando se proveen de él, al punto lo consumen en convites con los parientes. No usan aceite, sino la grosura y la manteca de vacas. Cenan sentados, dispuestos a este fin asientos en las paredes. La edad y la dignidad llevan los primeros lugares. Mientras se sirve la bebida,
bailan al son de la gaita y flauta. Vístense todos de negro, con sayos, de que forman cama echándolos sobre jergón de hierbas. Beben en vasos de madera como los celtas, y las mujeres gastan ropas floridas. Cortando algo de una lámina o plancha de plata, se servían de ello para sus transacciones mercantiles como numerario. A los condenados a muerte los precipitan desde una roca, y a los patricidas los cubren de piedras, fuera de sus términos o de sus ríos. Los casamientos son al modo de los griegos. A los enfermos los sacan al público como los asirios, a fin de tomar consejo de los que hayan sanado de semejante accidente. Usaron barcos de cuero hasta los tiempos de Bruto para las navegaciones por los estuarios y las lagunas, pero ahora emplean canoas. Tienen sal purpúrea, que molida se convierte en blanca. Este es el modo de vivir de aquellos montañeses que terminan al lado septentrional de España, de los gallegos, digo, asturianos y cántabros, hasta los vascones y montes pirineos, pues todos viven de un mismo modo. Ese es Estrabón, el geógrafo, informando a sus cultos amigos romanos. Es que, no obstante los diferentes sustratos humanos precedentes, los romanos denominaron vascones a todos los pobladores del actual solar de Navarra, entre el Pirineo y el curso del Ebro. Sí, y con la presencia romana se abre la protohistoria de Navarra. Comienzan las referencias escritas indirectas. Y yo, el río Aragón, veo cómo toda mi cuenca se convierte en escenario de la política y las acciones militares romanas. La romanización alcanza Pamplona antes de las guerras cántabras. La paz de Augusto y el trazado de calzadas intensifican el proceso. Las inscripciones latinas se generalizan. Cambian las monedas. Pero en la zona septentrional menos permeable, pervive la lengua primitiva de los vascones. Bajo las civitates o centros administrativos romanos excavados en Pamplona, Santa Cara y Cascante, aparecen estratos que indican una continuidad de la vida indígena anterior. Pero Roma abre sus famosas calzadas. Dos sobre todo. La que a través de Ibañeta, el Sumo Pirineo, sobre Roncesvalles, une Hispania con Aquitania haciendo escala en Pamplona, y la que sigue el Ebro, uniendo Zaragoza con Briviesca. Esas dos y algunas rutas interiores documentadas por los miliarios. Roma rigió la tierra navarra durante más de 500 años. Su influencia se extendió amplia y profundamente. Pero yo, el Roble, no llegué a oír el latín de los colonos y los funcionarios, sumergiendo la lengua primitiva de los vascones. Yo, la higa, vi muy bien en los últimos siglos del Imperio Romano retroceder la vida urbana y avanzar el poblamiento rural. Yo, el río, observé la compenetración de los grupos ganaderos de los valles con los núcleos agrícolas de mi cuenca. Y yo, el toro, vi cómo se iban acercando y acercando los unos a los otros. Yo también lo vi. Yo, el guerrero, vi el incipiente despertar político, las primeras y esporádicas coaliciones para la guerra que iba a permitir a aquel pueblo manifestar vigorosamente su personalidad ante la agonía del orden romano y frente a las inmediatas oleadas de guerreros germanos, visigodos y francos. Tras el desmantelamiento del Imperio Romano, Navarra quedó encuadrada en el reino hispano-visigodo, pero los pobladores del Pirineo occidental protagonizaron continuas insurrecciones contra sus nuevos soberanos. En esta época, siglos V al VII, el área vascónica Aún no constituía una formación política evolucionada. No, y sus pobladores parece que se habían extendido hacia el oeste, mezclándose con los antiguos bárdulos, caristios y autrigones en las actuales tierras de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. y al norte de la cordillera pirenaica. Esta zona quedó incluida en la monarquía franca con el nombre de Vasconia, de donde derivó el de Gascuña. Y estos vascones septentrionales se alzaron frecuentemente contra los soberanos francos. Este fue el momento en que el cristianismo fue extendiéndose poco a poco por tierras navarras, a partir de los núcleos urbanos más romanizados,
especialmente Pamplona, cuya conversión se asocia con el nombre y culto de San Fermín. ¡Shh! No, todavía no. Por favor, todavía no. 7 de julio, San Fermín. Bueno, está bien. Pero si San Fermín fue el primer obispo de Pamplona y su martirio tuvo lugar en el año 80 o en el 300, la piadosa tradición de afecto colectivo solo se insinuó en 1186, cuando Pamplona obtuvo del obispo de Amiens la cesión de las reliquias. Entonces, solo hace 800 años. Solo 800. Bien, el caso es que la presión militar franca y sobre todo hispano-visigoda no alcanzó a implantar permanentemente un nuevo orden político en los baluartes del Pirineo occidental. No. Las reiteradas campañas de los monarcas toledanos, desde Leovigildo hasta el propio Rodrigo, contribuirían a consolidar y a ampliar la romanidad de las tierras más próximas al Ebro, pero solo logran bloquear y neutralizar precariamente a las gentes de las montañas desde algunos puntos de vigilancia. Pamplona, Olite. Sí, guerrero, sí. Pamplona y Olite debieron de parecer lugares bárbaros a los hombres cultos de la época. Los musulmanes, invasores de Hispania en el año 711, llegaron enseguida hasta Navarra y no tardaron en instalar una guarnición en Pamplona, desde donde vigilaron a los vascones de las montañas que se alzaron con frecuencia, negándose a rendir tributo al Islam. Señoreaban las riberas del Ebro bajo la dependencia del emir de Córdoba los descendientes islamizados de un magnate del país. Los descendientes de Casio. Los Banu Qasi. Los musulmanes asumen la herencia hispano-goda y continúa el acoso a los reductos vascónicos. Muza desvía contra ellos algunos destacamentos y la guarnición hispano-goda de Pamplona es sustituida pronto por contingentes musulmanes. Son los que años después facilitaron el tránsito de la expedición de Abd al-Rahman al-Ghafiqí contra Aquitania. En la ribera, entretanto, la implantación musulmana es fácil y rápida. Tampoco hay prisa. Hay tiempo. Pasan los siglos. Dice Isa ben Ahmad al-Razi que en tiempos de Ambasa, Ben Suhain al-Kalbi se levantó en tierra de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamitas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta llegar a Villula, de la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia. ¿Qué? Pamplona en Galicia. Y no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo, con 30 hombres, y al cabo los despreciaron. 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Un error, un grave error del Nahatib, del Macario. Es difícil ser un buen historiador. Por favor, sigamos con Navarra. A lo largo de los siglos IX y X, en el transcurso de 7 u 8 generaciones, nació, se conformó políticamente y espiritualmente, y se asentó con la mayor solidez un reino que entonces se llamó Reino de Pamplona, una entidad soberana de porte europeo occidental, con una contextura sencilla, flexible y dinámica, y con unas peculiares tradiciones de gobierno y de integración social. La raíz más profunda de la navarridad. La concepción de Navarra como una comunidad histórica. Hacia el año 800, entre las cumbres del Pirineo occidental y el Valle del Ebro, se extendían 2 áreas muy diferentes. Yo, el río, regué la del sur. La regían los musulmanes, los emires o soberanos de Córdoba, y en su nombre los Banu Qasi, siempre propensos al autogobierno. Entonces nació Tudela. Había centros florecientes, una economía mercantil activa y una agricultura próspera. Yo, el Roble, cuidé el área del norte, la de la montaña, donde coexistían pequeños grupos humanos, gobernados por caudillos locales. Era un área eminentemente campesina, agrícola y pastoril. Un día, en el Valle del Ebro, los jefes musulmanes se resistieron a aceptar como nuevo soberano al emir Abd al-Rahman I, el omeya rebelado contra el califato de Bagdad. Acudieron a Carlomagno para recabar su ayuda y le ofrecieron, al parecer,
las ciudades de la ribera. Carlomagno vino en la primavera del 778. Uno de sus cuerpos de ejército cruzó el Pirineo oriental. Otro, capitaneado por el propio monarca, entró por Roncesvalles y Pamplona, y ambos se reunieron ante Zaragoza. El gobernador no entregó la ciudad, y el rey Franco creyó que había sido engañado. Emprendió un regreso rápido, abatió las defensas de Pamplona y se adentró en el Pirineo. Y aquí empieza la leyenda. Dicen que fue el 15 de agosto del 778. Lo contó Eginardo, biógrafo de Carlomagno, 40 años después. Cuando el ejército caminaba en columna alargada, como la angostura de aquellos pasos exigía, los vascones, emboscados en lo alto de la montaña, ya que el lugar es a propósito para las sorpresas por la abundancia de bosques, acometieron desde arriba a los que iban en la última parte de la impedimenta y a las tropas que cubrían la marcha del grueso del ejército, y los arrojaron a un profundo valle, donde, trabada la lucha, los mataron a todos. Después de robar el bagaje, amparados por la noche que se avecinaba, se dispersaron con rapidez. Los vascones tenían a su favor la ligereza de las armas y la aspereza del terreno. En esta batalla murieron el senescal Egiardo, el conde palatino Anselmo, Roldán, jefe de la marca de Bretaña, y otros muchos. Esta derrota no pudo ser vengada por entonces porque el enemigo, terminada la lucha, de tal modo se dispersó que ni siquiera quedaron indicios de dónde se pudiera encontrar. A partir, pues, del año 778, para los navarros se ofrecía frente al soberano musulmán de Córdoba la posibilidad de incorporarse a la gran monarquía de Carlomagno. Por eso bascularon tanto los caudillos locales. El propio hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, descendió hasta Pamplona. Y fracasó. Otra ofensiva franca, el año 824, acabó en una especie de segunda batalla de Roncesvalles. Y se descartó así, como opción política, el encuadramiento en el reino franco. Los primeros príncipes pamploneses pertenecían a una estirpe de guerreros pirenaicos, la estirpe de los Íñigos. Íñigo Arista, su hijo García Íñiguez y su nieto Fortún Garcés. Los tres consiguieron durante el siglo IX afirmar su autonomía frente a los musulmanes, evitar quedar englobados en la monarquía franca y no integrarse en el reino de Asturias. Sus opciones eran muy claras. La independencia, en aquel momento impensable. La adscripción a la ascendente monarquía astur de Alfonso el Casto. Y la continuidad en la dependencia cordobesa. Los Íñigos se inclinaron en este sentido y gozaron de cierta tranquilidad en la cómoda sumisión al emir. Pero en los años 840, los Banu Qasi, ebrios de poderío, enojaron al soberano cordobés y arrastraron a los Íñigos, sus aliados y parientes, a una serie de durísimos enfrentamientos con los ejércitos del emir Abd al-Rahman II. En mayo del 842, el propio Abd al-Rahman llegó al refugio de los Íñigos, devastó la vega de Pamplona, arrasó sus aldeas y cautivó a sus gentes. Íñigo Arista y Velasco Garcés pidieron la paz. Pero volvieron a la guerra, y en ella murió Fortún, el hermano de Íñigo. El mejor caballero de Pamplona sin contradictor posible. En estos años se desgastó la estirpe pirenaica y los Íñigos se distanciaron de sus amigos muladíes. Había, pues, que buscar nuevos apoyos contra Córdoba. Y contra los propios Banu Qasi. Es decir, había que acercarse a las formaciones políticas cristianas vecinas. Los condados del Pirineo Central, Aragón, Ribagorza, Pallars y, sobre todo, el Reino de Asturias. El Reino de Asturias había desarrollado en la tierra de los castillos una sólida punta de lanza contra los musulmanes del Alto Valle del Ebro. Las correrías del príncipe asturiano Ordoño I
fueron un gran respiro para los pamploneses de García Íñiguez. El estímulo Astur debió de ser particularmente intenso en todo el último tercio del siglo IX, el tiempo de Alfonso III. El tiempo de la cristalización y difusión de las ideas de liberación cristiana. El tiempo en que, aprovechando los conflictos internos del Estado cordobés, los asturianos, galaicos, cántabros, castellanos y alaveses avanzaban arrolladoramente hacia el sur hasta alcanzar la línea del Duero. Alfonso III contrajo matrimonio con una pamplonesa, Jimena, y la hija de Ordoño I se convirtió en esposa de un príncipe pamplonés, Leodegundia. La famosísima Leodegundia, para quien se compuso el famosísimo epitalamio. Flor preciadísima de famosa estirpe regia, ornamento de la alcurnia de su padre, gloria encumbrada de la de su madre. Pamploneses, load a Leodegundia, loadla unidos en concertado coro, al compás de las melosas tibias y las liras resonantes. Podría hablarse de una especie de tutela Astur para el núcleo cristiano de Pamplona, que iba, a su vez, extendiendo su influencia política en el pequeño condado de Aragón. Pero las posiciones de los Banucasi eran todavía muy sólidas y García Íñiguez y Fortún Garcés padecieron una y otra vez los zarpazos y la sinuosa política de los muladíes. Y así fueron consumiéndose las energías y se agotaron las posibilidades de los Íñigos de Pamplona. Las mismas luchas que, en definitiva, vigorizaron a otra familia de caudillos pirenaicos. Los Jimenos. Los Jimenos, responsables de defenderme a mí, el Aragón. Los Jimenos, encastillados en Sangüesa. A comienzos del siglo X, descolló entre los Jimenos Sancho, hijo de García Jiménez. Sancho Garcés. Sancho Garcés I. Sancho Garcés I, que no era el primogénito de su linaje, pero era sin duda un jefe político y militar tan audaz como realista. Sin duda, los contactos con el reino Astur habían comunicado un gran soporte ideológico para la pugna contra el Islam. El terreno estaba abonado por la reanimación espiritual procedente de la monarquía franca y por la influencia eclesiástica. Los monasterios. Los monasterios, sí. Leire, Igal, Urdaspal, modelos de caridad, humildad y obediencia, modelos de cultura literaria que tanto habían impresionado en su visita a San Eulogio, el paladín de los cristianos cordobeses.